Hola, ¿qué tal están? Tutorial de los derechos humanos. Hay que aprender a respetar la dignidad, lo digo por algunas personas que no la respetan en todo el mundo, me refiero, ya que todas las personas tenemos derechos que protegen nuestra dignidad como seres humanos. Nuestros derechos, como se sabe, están reconocidos en la Declaración Universal que redactó la ONU en 1948. Es cierto que actualmente la mayor parte de los países han reconocido esta declaración, aunque todavía hay muchos lugares del mundo donde los derechos de las personas no se respetan. Para garantizar el ejercicio de nuestros derechos es importante luchar contra la discriminación del tipo que sea. Un caso particularmente significativo e importante de trato desigual es el que han sufrido las mujeres a lo largo del tiempo. Y si no, podemos pensar en la violencia de género, que por ejemplo en España ha causado ya 55 mujeres muertas durante este año 2023. El feminismo en ese sentido es la lucha por el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, que todavía en nuestros días no es una realidad efectiva en todas partes. También es crucial, esencial, reconocer el derecho a ser diferentes y recordar que nuestros derechos también son válidos en las redes sociales y en Internet. De hecho, habría que usar Internet de forma segura siempre. Y en ese sentido, hay multitud de recomendaciones para el uso seguro de Internet. Lo que pasa es que muchas veces no se cumplen por parte de los usuarios. En este sentido, todas estas cuestiones son fundamentales para una convivencia mejor, más pacífica, de más calidad, etc. Y es evidente también que todos tenemos derechos. Los derechos humanos, en definitiva, son los que todos tenemos por el simple hecho de ser personas. Y estos derechos incluyen algunas de las cosas fundamentales o básicas que nos corresponden a todos, sin importar nuestras diferencias, nuestra diversidad. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad y a la educación. Son algunos de esos mínimos básicos de los que todos deberíamos poder gozar. Por supuesto, también el derecho a la asistencia sanitaria, etcétera, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Conviene recordar, por otra parte, que durante siglos y hasta no hace mucho las personas tenían diferentes derechos en función de su origen, sexo, fortuna o condición social. En este aspecto, la idea de derechos iguales para todos comenzó a fraguarse, a construirse en los siglos XVIII y XIX y cristalizó en el siglo XX. Un hito fundamental fue la Revolución Francesa con su lema Libertad, Igualdad y Fraternidad y también la aspiración a la igualdad de derechos de la propia Revolución Francesa. En la actualidad, nuestros derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en síntesis, se podría decir que todas las personas tenemos derechos porque todos somos seres humanos. El ser humano es lo que define y garantiza nuestros derechos. En cuanto a las características de los derechos humanos, deben tener tres características, o tienen tres características, mejor dicho, que son las siguientes. En primer lugar, todas las personas, sin excepción, tienen derechos humanos sin que importen las diferencias que pueda haber entre nosotros. Por eso suele decirse habitualmente que los derechos humanos son universales, y lo son realmente. En segundo lugar, los derechos siempre tienen validez y nunca caducan. No importa la edad que tengamos, el lugar al que vayamos o lo que hayamos hecho, porque nunca perderemos los derechos humanos. Esto suele expresarse en lenguaje jurídico, en lenguaje legal, diciendo que los derechos humanos son imprescriptibles. En tercer lugar, también es muy importante recordar que nadie puede quitar los derechos de nadie. Los derechos son de la persona, no puede dárselos a nadie más y nadie puede arrebatárselos o quitárselos. Esto es lo que se quiere decir cuando se afirma que los derechos humanos son inalienables. Por otra parte, también hay que señalar que los derechos humanos son universales porque son válidos para todos, también son imprescriptibles porque nunca caducan y son inalienables por lo que ya he comentado. En cuanto a los derechos humanos, en la Declaración Universal, se establecen 30 derechos fundamentales y si hubiera que resumirlos serían los siguientes, y los voy a comentar un poco también, cada uno de ellos. El primero sería todas las personas tenemos los mismos derechos, porque si no habría formas de discriminación que no son aceptables, como es lógico desde un punto de vista ético y legal tampoco. Segundo, la discriminación está prohibida, ni por raza, ni por sexo, ni por otras cuestiones.
Como es lógico, todos tenemos dignidad, todos tenemos que ser respetados con nuestras diferencias, diversidades, etcétera, y eso es lo racional, eso es lo lógico y eso es lo coherente si pensamos en que somos seres humanos, que es lo que somos. Otro derecho, el cuarto, es que la esclavitud está prohibida. En ese sentido, es verdad que la esclavitud tuvo su auge en la antigüedad, desgraciadamente. Los que eran capturados como prisioneros en las guerras se convertían prácticamente en esclavos y pues eso que sucedió en la antigua Grecia, en la antigua Roma, está absolutamente prohibido. Y si pensamos en el siglo XIX, por ejemplo, la lucha de Lincoln, del presidente de Estados Unidos, contra la esclavitud, al final tuvo resultados y se prohibió la esclavitud también en Estados Unidos y luego en otros muchos países del mundo también. Realmente pues está prohibida la esclavitud como es natural. La tortura está prohibida, algo que desde un punto de vista ética, pues desde un punto de vista ético, pues no tiene que explicarse demasiado, porque haya lo que haya hecho una persona, tiene que ser respetada, puede ser encarcelada, puede ser enjuiciada, lógicamente, y lo debe ser, pero hay que respetarle como persona y ya bastante sanción es la cárcel y en ese sentido la tortura está absolutamente prohibida. Lo que sucede es que sigue existiendo en distintas partes del mundo, en distintos países donde sí hay tortura y la ha habido recientemente en otros países a nivel histórico, etcétera. Desgraciadamente y sigue habiéndola, a pesar de esta prohibición de los derechos humanos y de las leyes de prácticamente todos los países. Otro derecho es que tienes derecho en todas partes, tienes derechos en todas partes, para ser más exacto. Eso es lógico porque al final, independientemente del Estado a que se pertenezca, la nación a la que se pertenezca, todos tenemos esa igualdad de derechos. Por otra parte, la ley es la misma para todos, no hay una ley para unos diferente y para otros distinta, o que se aplica de forma diferente. La ley tiene que aplicarse de forma igual para todos, por supuesto en función de agravantes, atenuantes, etcétera, y el derecho en abstracto pues es igual para todos, lógicamente. Además, los derechos están protegidos por las leyes positivas de los distintos estados. Tampoco se puede tener a nadie injustamente. Esto empezó con la habeas corpus en Inglaterra y efectivamente hay unos derechos procesales, unos derechos de los acusados que hay que respetar siempre, y en justicia siempre se dan condenas o se emiten condenas con pruebas válidas, claro. Si no hay pruebas no puede haber condena, porque también tienen derechos los acusados, no solamente los que acusan o los perjudicados por los acusados como sospechosos de haber cometido delitos. Diríamos que el derecho en ese sentido es igual para todos. También, pues efectivamente hay un derecho a un juicio justo con garantías procesales, como ya dije anteriormente, en la que se respete el principio de legalidad, el principio de inocencia, y incluso hay una máxima latina que se suele citar muy frecuentemente, que es in dubio pro reo, en caso de duda a favor del reo, del acusado, porque nadie puede ser condenado sin pruebas, como es lógico por otra parte, y eso diríamos cae por su propio peso desde un análisis racional. También la presunción de inocencia es evidente y está recogida también en los derechos humanos, ya que se es inocente hasta que se demuestra lo contrario, la culpabilidad. Mientras no se demuestra la culpabilidad, la persona pues es inocente. También está el derecho a la intimidad. La intimidad, la privacidad, como se quiera decir, pues es un derecho que cada vez está sufriendo más porque actualmente con las redes sociales, etcétera, las compañías tecnológicas, algunas de ellas comercian, bueno, todas hacen negocio con los datos personales, pero en algunos casos hay fugas de datos que tendrían que ser privados y no tendría que saber nadie más, no tendría que saber el público en general, y salen a la luz. Y en ese sentido, pues eso contraviene este derecho a la intimidad, a la privacidad, que está recogido prácticamente todas las legislaciones de todos los países del mundo. Derecho a viajar donde quieras, lógicamente, porque solo faltaba que las personas tengan que viajar a donde diga el Estado en el que viven. Siempre que la persona no haya cometido delitos ni haya hecho nada negativo en ese sentido, pues tiene derecho a viajar donde quiera, lógicamente. El derecho de asilo también está reconocido ante casos de persecución o de pobreza extrema o de huida de una muerte segura por una guerra, un conflicto armado, etcétera,
pues ese derecho a asilo existe. Aunque es verdad que pues, hay distintas legislaciones, etcétera, pero en principio ese derecho está ahí perfectamente recogido. Es el derecho de los refugiados, podríamos decir también, de alguna manera. El derecho a una nacionalidad es algo evidente, porque si se nace en un país de los prácticamente 200 que hay en el mundo, lógicamente hay un derecho a una nacionalidad. No se puede privar de la nacionalidad, se cometa el delito que se cometa, por lo menos según los derechos humanos. También existe el derecho a casarse y a formar una familia, si así lo desea la persona, y es pues, un derecho también fundamental. El derecho a la propiedad privada, por supuesto, está reconocido porque lo que se ha conseguido en cuanto a dinero, propiedades, lo que sea, pues simplemente es el resultado de un esfuerzo personal y salvo que haya adquirido propiedades de forma ilegal o con trampas o con engaños, y eso se demuestra a nivel judicial, en ese sentido, o se ha demostrado por las instituciones del Estado, pues en ese caso se le pueden embargar el dinero a las propiedades a la persona, pero en los demás casos, lógicamente, la propiedad privada es sagrada. También está el derecho a pensar lo que se quiera y a practicar la religión que también se desee, como es lógico, la libertad de expresión. La de pensamiento ya se supone que existe, aunque ahora con las investigaciones en inteligencia artificial, etcétera, y en neurociencia, pues se está intentando saber lo que piensa la persona con distintos procedimientos tecnológicos, aunque de momento está en un proceso inicial, pero parece que se han conseguido algunos logros mínimos, pero que eso puede ser un problema para el futuro que habría que legislar y controlar, lógicamente. El derecho a expresarse libremente pues es algo evidente, no hace falta comentarlo mucho. El derecho a reunirse en público pues también es otro derecho fundamental, aunque puede ser limitado o condicionado si hay situaciones de violencia extrema en un Estado u otro tipo de altercados o de desórdenes públicos. En ese sentido puede limitarse hasta cierto punto ese derecho, pero con unas condiciones legales coherentes y correctas y adecuadas. También existe el derecho a votar y participar en política, como es lógico. Claro, esto no significa que los estados, a mi juicio, tengan que obligar a votar, como hay algunos estados que obligan, porque también está el derecho al voto en blanco y el derecho a la abstención, como es natural, me parece perfectamente lógico. El derecho a la seguridad social, pues también es algo muy positivo, porque de esa manera pues hay un sistema de bienestar público que garantiza que en caso de enfermedad, en caso de problemas médicos, pues bueno, el Estado a través de la sanidad pública va a atender a las personas por igual, a todas por igual, y que realmente pues eso es una gran ventaja. Además, también eso supone que va a haber unas pensiones de jubilación contributivas o no contributivas, con lo que de esa manera se logra también un mayor bienestar social e individual. También es evidente el derecho a trabajar por un salario justo que reconocen los derechos humanos. ¿Qué es un salario justo? Lo que da, diríamos, el que da la posibilidad de vivir de una manera digna, de una manera con una cierta calidad de vida, vamos a decir, y en ese sentido tiene que subir el salario en función del nivel de inflación, si va subiendo, que va subiendo generalmente en todos los países de una forma a veces alarmante o muy alarmante. Por lo tanto, el índice de precios al consumo es una variable a tener en consideración. También existe un derecho a disfrutar del tiempo libre, lógicamente, no va a ser todo tiempo de trabajo. Esto es algo que ahora últimamente se está notando que a veces el trabajo invade también el tiempo libre, porque el tiempo de trabajo en algunas profesiones es relativo. Por ejemplo, en el caso de profesores que, aunque aparentemente tienen su horario laboral, luego tienen que hacer trabajo extra por las tardes para, diríamos, corregir exámenes, preparar materiales y otra serie de tareas que tienen que hacer, con lo que ese tiempo teórico que se establece, pues ese tiempo teórico a veces es más de lo que se establece a nivel puramente abstracto, porque luego la realidad es más complicada de lo que pues se establecen, diríamos, las normas fundamentales. En ese sentido, pues eso hay que intentar regularlo mejor, probablemente, porque realmente eso es así. Derecho a una vida decente, también, eso es otro derecho importante, disponiendo de comida y de un hogar para vivir. Efectivamente, es también el derecho a la vivienda, que está reconocido por todas las legislaciones, por todas las constituciones, que son realmente democráticas y que son coherentes. También está el derecho a la educación, efectivamente, una educación gratuita y de calidad, sobre todo en las primeras etapas de la educación, en la etapa primaria, en la etapa secundaria. Luego de la universidad pues es diferente, aunque puede haber becas, y las hay de hecho, para estudiantes que tengan problemas económicos y no puedan ir
a la universidad, por ejemplo. También está el derecho a la cultura, no solamente a consumir cultura, sino a crearla también, como es lógico. También está el derecho a vivir en un mundo justo, en el que se respeten los derechos humanos. Y, por último, pues que todos tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás. Además, nuestros derechos siempre tienen validez y por eso nunca se pueden quitar a nadie, como es natural, por otra parte. Como se puede ver, pues hay muchos derechos, el problema es que no se cumplen muchos de ellos. Están, por una parte, los derechos civiles, que son los que protegen nuestra libertad. En general, estos derechos se refieren a acciones que nadie puede hacernos nunca, en ninguna circunstancia. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, los derechos humanos que prohíben la esclavitud, la tortura, las detenciones ilegales y las condenas y un juicio justo. Están, por otra parte, los derechos políticos, que son los que defienden y fomentan la participación en la sociedad. Incluyen también pues algunos tan importantes como el derecho a asociarse o a votar libremente para elegir a nuestros representantes políticos, los derechos socioeconómicos, que son los que protegen la igualdad, que incluyen el derecho a la educación, a la cultura, a la sanidad gratuita, a la seguridad social, a la sanidad universal me refiero también, y hacen referencia a bienes y servicios que la sociedad nos debe proporcionar para que todos podamos tener una vida digna y de calidad. Y por último están los derechos de solidaridad, que protegen el desarrollo, la paz y el cuidado del medio ambiente. Estos derechos intentan también, como es lógico, asegurar unas condiciones de vida justas para todos los países del mundo. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.